Buenos días, apreciados hermanos. Ha llegado el momento de iniciar nuestro segundo servicio de esta mañana y lo vamos a hacer entonando las hermosas estrofas del himno 248 de nuestros himnarios, el cual lleva por título Quiero cantar del buen Jesucristo. ¿Qué número es? 248. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Sí. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios de acuerdo al texto de Habacuc, el capítulo 1 y el verso 5. Habacuc dice así: Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días,
que aun cuando se os contare, no la creeréis. Nuestro Señor está preparando a un pueblo, a un pueblo admirable, a un pueblo vestido con vestiduras de gala, con vestiduras de justicia, para que puedan llevar ante las naciones del mundo la gloria de su Creador. Gloria que en realidad quiere decir el conocimiento del buen carácter de nuestro Dios. Es decir, el conocimiento de la salvación. Meditando en los versos de este pasaje de las Escrituras, os invito a postrarnos de rodillas para dirigirnos a Dios en oración. Los que podamos, nos arrodillamos. Oremos, hermanos. Querido Señor, que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu hermoso nombre, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu casa de oración, en familia espiritual, para aprender de tu santa palabra y también para alabar tu hermoso nombre. Te pedimos en esta hora, Padre Santo, que nos ayudes, que nos conduzcas con tu Santo Espíritu y sobre todo a mi persona, para que unjas mis labios con tu buen espíritu, de tal manera que el mensaje que podamos exponer sea de acuerdo a tu voluntad. Y también para que nos ayudes a nosotros que también estamos escuchando y aprendiendo, para que nos des ese buen ánimo, esa buena capacidad de aprender, de comprender tu mensaje. Pues queremos ser tu pueblo admirable, tu pueblo santo, tu pueblo justo, tu pueblo que fue llamado de las tinieblas para dar a conocer el hermoso mensaje de tu evangelio a las naciones. Te suplicamos entonces, Padre Santo, que nos bendigas, que nos fortalezcas, que nos afiances en tu palabra y que también hagas extensiva estas bendiciones, en primer lugar a nuestros hermanos que están escuchándonos y viéndonos a través de los medios de internet, y en segundo lugar también a nuestros hermanos que por algún motivo no han podido asistir a tu casa de oración. Sé con todos aquellos que claman por tu ayuda, por tu salvación. En el nombre de Jesús, elevamos a ti esta oración. Amén. Bien, apreciados hermanos, entonces vamos a dar paso a la exposición del tema de esta mañana. Es un tema interesante que quería compartir con ustedes y que lo he titulado como La Iglesia, una obra de Dios. ¿Sí? Sí, una obra admirable. Ya está en la pantalla, ¿no? El título de la lección. Esto es una idea que proviene acerca del estudio de la Biblia, ¿no? Vemos a lo largo de las Sagradas Escrituras el accionar de Dios, cómo Dios va actuando, cómo Dios va procediendo, ¿no? Con el propósito de darse a conocer tanto a su pueblo como a la humanidad en general, ¿no? Como un Dios santo, un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios que quiere que todos vivan y que no perezcan a causa del pecado. Y entonces, a lo largo ya sea del Antiguo Testamento, empezando desde el Génesis, desde los relatos de la creación, o también viendo en el Éxodo al pueblo hebreo que salió de la esclavitud en Egipto, o también viendo el accionar de los jueces allá en Canaán con Israel, o también el proceder de los reyes, ¿no? De Israel y los reyes de Judá,
y últimamente en el Nuevo Testamento, viendo a nuestro Señor Jesús y a los apóstoles, todos ellos procuraban o tenían el objetivo de construir un pueblo que sea sabio, entendido, conocedor de la voluntad de su Señor. Un pueblo que se pueda reconocer por la observancia de los mandamientos de su Dios, ¿no? Y este es el propósito de Dios, ¿no? Construir un pueblo, una iglesia que pueda dar un testimonio tanto a los hombres como a los cielos mismos, tal como nos lo dice Efesios 3:10, ¿no? Que la iglesia va a dar testimonio tanto en la tierra como en los cielos. Entonces, esta es una idea que quería desarrollar y compartirla con ustedes, la iglesia como una obra de Dios, porque la iglesia no es obra de los hombres, no es creación de los hombres. Los hombres no han creado a la iglesia, sino es Dios quien está detrás de esta construcción, ¿no? Tenemos en el Génesis, cuando en el capítulo 1 vemos la creación, vemos que hay algo que distingue a Dios, ¿no? En cada etapa de la semana de la creación, cuando Dios creaba una parte de su obra admirable, vemos que Él decía, es bueno en gran manera, ¿no? Y vio Dios que era bueno en gran manera. Vio que la luz era buena, vio que los cielos y las estrellas eran buenas, vio que este planeta con agua, con vida, era buena, vio que los animales, las plantas, los peces que había creado eran buenos en gran manera, vio también que el ser humano que él creó a su imagen y semejanza también era una creación buena en gran manera, ¿no? Este es el versículo que nos inspira, que nos conduce en esta mañana, ¿no? El texto de Habacuc. Si bien es cierto, nosotros al contemplarnos, al mirarnos, vemos nuestras insuficiencias, nuestras imperfecciones, nuestras incapacidades, nuestros defectos, y nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser posible, ¿no? Que podamos ser un pueblo admirable, un pueblo de linaje real, así como súbditos de un gran rey, pues Dios es rey. ¿Cómo puede ser posible al mirar nuestra condición y al mirar nuestro pasado, vemos más que virtudes, defectos, ¿no? Sin embargo, como también está escrito en 1 Corintios 1:27, Dios ha escogido a lo último, a lo más pobre, a lo más miserable, para de allí construir un pueblo hermoso, un pueblo grandioso, que avergüence, dice, a los sabios de la tierra. Bien. Cuando Dios crea la ley, tenemos el pasaje de Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio 4, los versos del 32 al 34, nos hablan de cuando Dios escoge al pueblo hebreo de Egipto, coge a un pueblo de esclavos, ¿no? Un pueblo que era lo último, ¿no? Coge un pueblo de esclavos para que a través de una obra que haría en ellos, individualmente y también de manera colectiva o en su conjunto, ellos pudiesen ser un testimonio vivo de un Dios grandioso, de un Dios todopoderoso, de un Dios sabio, de un Dios perfecto, ¿no? ¿Y cómo es posible que podamos decir que a través de una obra
dar a conocer al autor. Cuando contemplamos una obra, por ejemplo, la estatua o la escultura del Miguel Ángel de David, perdón, el David del escultor Miguel Ángel, el italiano, entonces al ver las formas que tiene esta escultura, ¿no? El delineado, el diseño, la simetría, las proporciones, que son realmente armoniosas y que asombran a la vista, ¿verdad? A los ojos. Entonces podemos decir que este escultor, Miguel Ángel, era realmente un genio, ¿no? Y así está catalogado por los hombres, ¿no? Que Miguel Ángel, este gran escultor italiano, era un genio, ¿no? Pues su obra así lo describe, ¿no? Y así también nosotros, para poder conocer a Dios, examinamos su obra, ¿no? Y podemos decir que es un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios sabio, un Dios todopoderoso, pues al contemplar los cielos, las estrellas, las grandes galaxias, las nebulosas o las supernovas, ¿no? Las inmensas estrellas, ¿no? Entonces todo ello nos lleva a esta conclusión, ¿no? De un Dios todopoderoso, de un Dios también sabio, ¿verdad? Porque el universo está sujeto a leyes sabias, leyes que permiten que funcione correctamente toda esta creación, ¿no? La obra dice mucho de su creador, pero en el caso del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, entendemos que esto está en proceso de construcción, ¿no? Dios escogió como señalamos, a lo más sencillo, a esclavos, para que a través de ellos Dios pudiese darse a conocer al mundo, ¿no? Si podemos avanzar, ¿no? ¿No? Y esta obra ha continuado a lo largo de la historia, ¿no? El relato bíblico así nos lo confirma, y vemos, por ejemplo, en Mateo 16, 18, cuando el Señor Jesús le declara a Pedro que sobre él, que era la roca, construiría su iglesia. En este caso, el Señor Jesús, el Hijo de Dios y Dios mismo, la tercera persona de la deidad, perdón, la segunda persona de la deidad, se está declarando como el autor u originador de la iglesia. Entonces, como decíamos, no es la iglesia obra de hombres, aunque nosotros, claro, vemos que hay fundadores de distintas iglesias y denominaciones, ¿no? Se dice, por ejemplo, bueno, la iglesia de los mormones tiene un fundador, ¿no? Un tal Smith, ¿no? Joseph Smith, ¿no? Y así vamos, si vamos investigando o indagando, vemos que distintas denominaciones llamadas cristianas tienen un fundador. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios es el fundador de su iglesia, es el originador de su iglesia, es el constructor de su iglesia o de su pueblo, que son términos equivalentes. Pues el apóstol Pedro aplica el término iglesia o el concepto iglesia a pueblo como equivalente. Si lo vemos esto en 1 Pedro 2:9, ¿no? Vosotros sois pueblo escogido por Dios, nación santa, pueblo admirable, ¿no? Y le está hablando a la iglesia. Bien, entonces el Señor Jesús es el constructor o el autor u originador de la iglesia. Y si Dios es un Dios que hace obras buenas, obras perfectas, ¿no será la iglesia entonces una obra perfecta? Claro que sí. La iglesia llegará a ser una obra perfecta, como lo dice esto, o lo vemos descrito en Apocalipsis 19, como una novia hermosa, bellamente ataviada, ¿verdad? Con un vestido blanco de lino, preparada para su esposo, ¿verdad? Y justamente este vestido, estas ropas blancas representaban, dice, la justicia, ¿no?
la justicia de esta iglesia, que o vendría a ser en realidad el buen carácter de nuestro Señor Jesús. En realidad, en el principio, cuando fuimos creados, teníamos el buen carácter de Dios, porque dice que éramos imagen y semejanza de Dios, de nuestro Creador. Sin embargo, claro está, todo esto se pervirtió, se perdió a causa de la desobediencia o del pecado. Tenemos aquí un pasaje del Deseado de todas las gentes, en la que Ellen White nos dice de manera concreta que Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Esa roca, Él es el mismo, su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento no prevalecerán las puertas del infierno. Nos dice por inspiración la mensajera del Señor. Entonces, Cristo es el fundador, el autor de su iglesia. O como dice también Hebreos 12:2, Cristo es el autor, ¿no?, y consumador de nuestra fe. Hablando en términos individuales, entendemos que una iglesia es en realidad un conjunto o una reunión de personas, ¿verdad? ¿No? Entonces, si la iglesia en su conjunto es una obra perfecta, es porque en términos individuales los integrantes vienen a ser también perfectos. Este es el trabajo que el Señor Jesús está realizando, ¿no? A través del Espíritu Santo es como nosotros llegamos o pasamos de ser personas debilitadas por el pecado, ¿verdad? Pasamos a convertirnos en nuevas criaturas, en una nueva creación. Se nos habla de un nuevo nacimiento. Esto se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo, que si no nacía de nuevo, no podría ver el reino de Dios, no podría participar del reino de Dios, ¿no? Entonces, se está hablando de personas que han sido cambiadas, que han sido transformadas, que han vuelto a nacer, que tienen nuevos pensamientos, que tienen nuevas metas, tienen nuevos propósitos. Son propósitos que están de acuerdo a la voluntad de su Señor, ¿no? Pero esta obra, la iglesia, está aún en construcción. Pero la idea es que todo lo que Dios ejecuta o todo lo que Dios realiza es perfecto. Cuando vemos, por ejemplo, los 10 mandamientos, la santa ley de Dios, ¿no?, a quien Pablo le califica como santa, justa y buena, ¿verdad? ¿No? En Romanos 7:12, Pablo dice que la ley en realidad es santa, justa y buena. El salmista nos dice que la ley es perfecta, ¿sí? La ley de Jehová es perfecta, en el Salmo 111, verso 7. Entonces, perdón, el 19, ¿no? Sí, no, 19, Salmo 19, exacto. Sí, me equivoco. Sí, Salmo 19, gracias, hermana. Verso 7. Nos dice que entonces lo que Dios hace, lo que sale de sus manos, es perfecto. Y así también lo vemos en el caso de... Tenemos el pasaje de Profetas y Reyes. Primero vamos a leerlo. Dice que el poder humano no estableció la iglesia de Dios. El poder humano no estableció la iglesia, ni tampoco puede destruirla. La iglesia no fue fundada sobre la roca de la fuerza humana, sino sobre Cristo. Este es un pasaje muy interesante del libro Profetas y Reyes, ¿no?, en la que se nos dice de manera clara y concreta que la iglesia no es obra de los hombres, ni los hombres pueden destruir a la iglesia, sino que la iglesia es obra de Dios, obra de Cristo, ¿no? Dios es el que la ha creado y que la sustenta, la mantiene, hasta hacerla crecer, o hasta culminar en ella una iglesia que sea, dice, santa, pura y sin ningún defecto, sin ninguna arruga, nos dice el texto de Efesios 2:28.
A ver, nos dice también, la presencia de Dios le da estabilidad, dice, ¿no? Las instrucciones que nos llegan son, no confiéis ni en príncipes ni en hijo de hombre, ¿no? Es el Salmo 146:3. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. De acuerdo a Isaías. La gloriosa obra de Dios, y aquí está hablando de la iglesia, ¿verdad? Es una obra gloriosa, una obra estupenda, podríamos decir, la iglesia. No es cualquier, digamos, construcción o edificación que se está haciendo cuando hablamos de la iglesia, ¿no? De personas vivas, quiero decir, ¿no? Sino que es una obra gloriosa de Dios, fundada en principios eternos, ¿no? No con ejércitos ni con fuerzas, ¿no? Sino con mi espíritu, ¿no? Estoy de acuerdo a Zacarías 4:6, ¿verdad? Y esto nos debe dar confianza, esto nos debe dar aliento a nosotros, pues como señalábamos, ¿qué somos nosotros? ¿Qué de bueno hay en mí? ¿No? Si aún tengo defectos más que virtudes, ¿no? Sin embargo, dice que esta obra será una obra gloriosa, una obra fantástica, estupenda, una obra digna de su creador o de su hacedor. Son palabras de Ellen White, ¿no? Así como la tierra, así como toda la creación y así como el hombre en su principio dice que era una obra digna de su hacedor y hablaba bien de Dios, así también lo será la iglesia. Esto, si podemos avanzar, quería, sí, esto ya. Entonces, si la iglesia es obra de Dios, la iglesia tiene un carácter divino, porque su autor es divino, ¿no? Podemos decir eso, ¿no? Y el propósito, la iglesia está aquí en la tierra y su propósito es ser una luz en este mundo, una luz para que las naciones del mundo conozcan al verdadero Dios, al Dios que nosotros encontramos en la Biblia, un Dios de misericordia, de bondad, de amor, pero también un Dios de justicia. Justicia que en realidad consiste en observancia o en la observancia de unos mandamientos que son buenos, ¿no? Unos mandamientos que no son gravosos, ¿no? Como lo encontramos en las cartas de San Juan, ¿no? Y entonces encontramos algunas analogías para sustentar esta idea, agregar sustento a esta idea, como por ejemplo en el Génesis, cuando vimos que Dios cuando creaba todas las cosas y que todo era perfecto, todo era bueno, nos indicaba la creación como es su autor, ¿no? Y vimos entonces que esto nos ayuda por analogía, a considerar que la iglesia también va a ser buena, una buena obra de Dios, una obra que va a hablar cabalmente de Dios. Nosotros, porque somos parte de la iglesia, somos en conjunto, hacemos la iglesia, debemos dar un testimonio cabal de nuestro buen Dios. Hacemos y vamos a seguir a ver otra analogía. Tenemos en aquella conversión del agua en vino, aquella experiencia en las bodas de Caná. ¿Qué sucedió? Dice que el Señor Jesús fue invitado a unas bodas y entonces dice que se acabó el vino. Y como ya vosotros lo sabéis, el Señor Jesús realizó un milagro, la conversión del agua en vino. Lo interesante de esto es que el vino resultante, sí, era el mejor vino que podía haberse creado. Y el maestresala, entendemos que era un experto, un conocedor de vinos. Él, al probar el vino, calificó el vino. Dijo, pero este vino es el mejor de todos, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de que cuando el Señor hace algo, cuando el Señor ejecuta algo o construye algo, lo hace muy bien. Todo lo que sale de las manos de Dios es perfecto. Y en este caso, este vino era de gran calidad. Así también la iglesia, cuando sea terminada de construirse, será una iglesia
perfecta, sin, como dice Pablo, sin ningún defecto, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga. Tenemos también en la otra experiencia, se nos habla acerca de Naamán el sirio, aquel general que estaba enfermo de lepra, ¿verdad? Entonces el Señor lo curó, el Señor le sanó de la lepra, ¿verdad? Y dice que él se zambulló en el río Jordán 7 veces. Naamán se zambulló en el río Jordán y entonces se produjo el milagro. Su cuerpo se sanó completamente de aquella enfermedad, ¿sí? Tan triste, tan lamentable. ¿Y cómo quedó la piel de Naamán? Dice que su carne quedó como la de un niño, limpio de todas aquellas llagas. Es decir, que Naamán, que era un hombre ya adulto, Dios le concedió, le dio la bendición de darle una nueva piel, pero una piel saludable, ¿verdad? Una piel sumamente bella y hermosa. Así es el trabajo de Dios, así son las obras que Dios hace. No son obras que podamos encontrarle nosotros algún defecto, alguna insuficiencia, algún vacío, sino que es completamente perfecta, ¿no? Es lo que vemos en el relato de Naamán. Así será también en el caso de la iglesia. No habrá en la iglesia nada que se pueda objetar de ella. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, cumplirá enteramente los propósitos de Dios. Y así lo declararán las naciones de la tierra. Dirán, pero qué pueblo tan sabio, qué pueblo tan entendido es esto, hablando de la iglesia de Dios, ¿verdad? Y como dice Apocalipsis 3, me parece 3:8, dice que vendrán y se postrarán de rodillas ante la iglesia, hablando el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Lo vamos a leer en Apocalipsis 3. Es muy interesante este pasaje. Mensaje a la iglesia de Filadelfia. Bien, es versos 3, 8 y 9. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, acá hablándonos acerca de las llamadas iglesias cristianas, iglesias que tienen a Cristo, que son obra de Cristo. Sin embargo, estas llamadas iglesias de Dios vendrán, dice, y se postrarán a los pies de la iglesia del Señor, ¿no? Y reconocerán que Dios les ama, que el amor de Dios está en ellas, por su buena conducta, por su buen carácter. Un carácter que es semejante al del Cordero de Dios, a nuestro Señor Jesús. Tenemos también otra analogía, el relato de la tierra prometida, la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es la tierra a donde el pueblo hebreo que salió de Egipto fue a residir, a habitar, ¿no? ¿Cómo era esta tierra? En Deuteronomio 11 se nos dice que era una tierra que no era como la tierra de Egipto, que había un río, el río Nilo, la tenía que regar. El río Nilo cada cierto tiempo aumentaba su caudal y entonces esta tierra, bueno, podía ser regada, bueno, en mayor o menor medida, según el estado del río Nilo. Sin embargo, la tierra de Canaán era una tierra, dice, de montes y de vegas, ¿no? Que bebía, dice, de la lluvia del cielo. Era una tierra que era regada por la lluvia. Pero más concretamente, en Ezequiel 26 se nos dice que la tierra a la cual ellos fueron a vivir, la tierra de Canaán,
la tierra que fluía leche y miel, era la más hermosa de todas las tierras, ¿no? Entonces, Dios cuando lleva a su pueblo a residir en un lugar, no le lleva a cualquier lugar. ¿A dónde lo lleva? Le lleva al mejor de los lugares. Pues así es Dios. Dios obra de esta manera, procurando el mejor bien para la persona, el mejor bien para su pueblo o el mejor bien para su nación, ¿no? Es como un padre que siempre anhela, siempre desea darle sus mejores dones a sus hijos, ¿no? Entonces Dios también tiene este carácter, ¿no? O esta característica, quiere dar sus mejores dones para su pueblo, para su iglesia. Y así fue en el caso del pueblo hebreo, el pueblo de Israel, fueron llevados a la mejor de las tierras que había en ese momento, la tierra de Canaán, ¿no? Esto entonces nos ilustra la idea y nos ayuda a considerar que como iglesia, como pueblo de Dios, Dios nos dará lo mejor, los mejores talentos, sus mejores dones, ¿no? Para que nosotros podamos ser buenas personas, ¿no? Personas que podamos dar un buen testimonio de que tenemos a un Dios santo, a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, por nuestras buenas obras, ¿no? Creo que, entonces, pues este era el propósito de Dios, ¿no? Dice santificar a su iglesia, purificarla, dice por el lavamiento de la palabra. Este es un detalle importante, hermanos, que también es necesario mencionarlo, que justamente este nuevo nacimiento, el ser nuevas personas, nuevas criaturas, viene porque incorporamos en nuestras vidas la palabra de Dios, la palabra que está escrita en la Biblia, ¿no? Dice que somos lavados, somos purificados, somos limpiados por la palabra de Dios. Aunque claro, nosotros vemos en el Israel antiguo que la persona era limpiada o lavada por la sangre del cordero, ¿no? En este caso, nos dice el apóstol Pablo que vendríamos a ser limpios por la palabra de Dios. De tal manera de que si somos limpios, si hemos sido lavados, si hemos sido purificados, entonces ya no tendríamos aquellas manchas, aquellos defectos en nuestra personalidad. Y como dice aquí, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, versos 26 y 27. Allí está ilustrado el propósito de Dios. Pero también el Señor Jesús, al hablar de la palabra escrita en San Juan 17, 17, nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo se conseguía esa santificación? Es decir, ese lavamiento, esa purificación, ese nuevo nacimiento, se conseguía a través de la palabra de Dios. Por eso que es necesario o es menester que estudiemos nuestras Biblias, ¿no? Que nos esmeremos, ¿verdad? Que nos apliquemos, pues del estudio de la Biblia, del estudio de las Escrituras, vamos a conseguir ese cambio, esa transformación, ¿no? Bueno, también nos dicen los evangelios que la palabra de Dios es espíritu y es vida. En el pasaje que leímos acerca de los mandamientos que son una obra perfecta, el pasaje de Salmos 19, 7, también el Salmo agrega que la ley convierte el alma. Es decir, estos 10 mandamientos, estos 10 principios, si los observamos y los seguimos, van a transformar nuestra personalidad, van a transformar nuestro carácter. Son 10 principios escritos con el propio dedo de Dios, ¿no? Pero estos principios, si los aplicamos, ¿no?, en nuestras vidas, van a poder transformarnos. Lo mismo que en general la Biblia, ¿no?, la palabra de Dios.
en realidad hay que considerar que la Biblia es una extensión de la misma Santa Ley. Tenemos entonces en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 9, al hablarnos de la iglesia, Ellen White nos dice que la iglesia es el medio que Dios ha provisto al mundo para que ellos puedan acceder a la salvación. Porque ¿cómo el mundo va a alcanzar la salvación? ¿Cómo las naciones que no conocen a Cristo van a ser salvados, ¿no? Si ellos no conocen, ¿no? ¿Cómo voy a salvarme si no conozco el tema, el asunto de la salvación? Entonces, la iglesia es este medio que Dios ha provisto, nos dice Ellen White, para la salvación de los hombres. Dice que la iglesia fue organizada para servir y su misión es anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia, ¿no? Los miembros de iglesia, dice, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. Dice también, la iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos. Bien, eso según Efesios 3:10, dice, ¿no? El despliegue final y pleno del amor de Dios. Es decir, ¿cómo es que el mundo va a conocer a Dios? ¿Cómo es que los cielos también van a conocer o van a terminar de conocer el amor de Dios? Esto está en Efesios 3:10. ¿Cómo los cielos, cómo los principados y potestades de los cielos, es decir, hablando ya de los habitantes de los mundos no caídos, cómo ellos van a terminar de conocer al Dios bueno, al Dios justo, al Dios que encontramos en la Biblia, a través de la iglesia, a través de la obra que la iglesia va a desarrollar en el mundo? Es como las potestades de los cielos terminarán de conocer a Dios, ¿no? Y esto, bueno, hablándonos de esta parte, ¿no? Pero también la iglesia tiene el propósito principal o la meta principal de dar a conocer a Dios a las naciones para que las naciones puedan en realidad venir a Dios, venir a la salvación que Dios ha preparado. Pues Dios ha preparado algo muy bueno para toda la humanidad, ¿no? ¿Cuál es esto que Dios ha preparado, esto que es muy bueno para los hombres? Dios ha preparado un reino de paz, de justicia, un reino de amor, un reino eterno. Un reino en el cual nosotros ya no, o la humanidad ya no va a estar sufriendo, ni padeciendo, ni viviendo una vida en la que a veces tenemos momentos de felicidad y momentos de angustia, ¿no? Experiencias, por ejemplo, con la enfermedad o experiencias con la muerte. Todo esto se va a terminar en el buen reino que Dios ha preparado para la humanidad. Evidentemente, esto ya existía desde antes de la creación, todos estos propósitos, todos estos planes, pero sabemos que con la entrada del pecado, como que se generó toda esta situación en la humanidad. Pero la iglesia tiene un propósito sumamente importante, sumamente valioso, necesario, indispensable, que es dar a conocer a las personas que no conocen a Dios la salvación de Dios. Creo que estamos ya terminando. Tenemos, me parece, una última vista o ya... La última vista, ¿no? Así es, hermanos. Dios es el autor de su iglesia. Dios es el que va a culminar también el desarrollo o el crecimiento de su iglesia. ¿Y cómo la va a culminar? Consiguiendo formar una iglesia perfecta. Como todas las obras de Dios son perfectas, así también la iglesia será perfecta, ¿no? Tal como lo vimos en Efesios 5:26, ¿verdad?
una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Una iglesia preparada, una iglesia ataviada para recibir a su esposo, que es Cristo. Entonces, hermanos, este era el propósito de esta reflexión, del estudio de esta mañana que yo quería compartir con ustedes. Por tanto, entonces, no nos desalentemos, no nos pongamos tristes si vemos que aún en nosotros hay insuficiencias, ¿no? Defectos, si hay limitaciones, ¿no? En nosotros, recordemos que Dios escogió a una nación de esclavos. ¿Qué son los esclavos? ¿No? Pero a través de estos esclavos iba a formar un pueblo admirable. Y ahora, en este tiempo final, nos ha escogido a nosotros, como dice 1 Corintios 1:27, a los más pobres, a los más humildes. ¿Para qué? Para asombrar a los sabios de la tierra y para que ellos reconozcan en la iglesia a Dios, que conozcan a Dios, ¿no? Es entonces un trabajo encomiable, un trabajo admirable que nos toca realizar y no nos fijemos tanto en nuestras debilidades, en nuestras insuficiencias, pues Dios va a suplir todo ello, ¿no? No es, dice, con fuerzas, ni con ejércitos, ni con espadas, ¿no? Sino es con la ayuda de su Santo Espíritu que se conseguirá todo esto. Amén.